tras el mito de la conquista de México. Parte 17.3. Si México no es un país mestizo, ¿entonces qué es? Ya hemos dicho que cuando las antiguas repúblicas de indios desaparecieron, sus barrios frecuentemente mantuvieron una identidad particular, incluso hasta nuestros días. Con el paso del tiempo, algunos barrios de indios localizados cerca de las incipientes ciudades se convirtieron en asentamientos mestizos. Curiosamente ya no eran indígenas sino mestizos, y luego se transformaron en arrabales o goteras, es decir, núcleos de población situados en un espacio deprimido en las afueras de la zona urbana. En cambio, los barrios de las zonas rurales podían tener casas comunitarias y hospitales. También gozaban a veces de tierras, solares, agua, bosques, pastizales y otros bienes. Además, podían contar con una iglesia o ermita, o por lo menos con una visita con su propia ermita o iglesia, donde cada tanto acudía el párroco o su vicario para administrar los sacramentos. Para la mayoría de los indígenas, la relación cotidiana con la iglesia era más importante que la que tenían con los funcionarios novohispanos. Hasta cierto punto, era usual que los párrocos se ocuparan de funciones gubernativas e incluso fiscales. Se cree que este aspecto religioso de la autoridad les parecía normal o inevitable porque así había sido en la época prehispánica. Por eso, en muchos casos, la iglesia se convirtió en el centro y referente de la vida comunitaria. Tan es así que en muchas iglesias barriales había siempre una imagen sagrada que en ocasiones tenía una respetada antigüedad, alcanzaba fama de milagrosa y recibía particular veneración. El de los barrios es un buen ejemplo del proceso de reinvención de las culturas indígenas. Ni se destruyeron ni desaparecieron, solo se transformaron. Además, a lo largo de la época novohispana, ese proceso de reinvención no implicó un mestizaje de culturas y mucho menos de razas. Las culturas y formas de ser de las poblaciones indígenas no se fusionaron con las de los españoles ni con las de los africanos para crear una cultura homogénea, unificada y compartida por todos los habitantes del cada vez más creciente territorio. En los hechos, cada grupo se mantuvo separado de los demás, aunque en constante intercambio con ellos. Sin embargo, ese intercambio, en muchos casos, tuvo un carácter desigual y violento, particularmente después de los primeros años de vida colonial. Es cierto que en un principio se registraron notables esfuerzos de acuerdo y negociación entre los pueblos indígenas victoriosos y los españoles, pero al tiempo se presentaron brutales actos de sometimiento y destrucción, la explotación sistemática del trabajo indígena y africano, el despojo de tierras y de riquezas, y la imposición de una férrea intolerancia religiosa. Aunque en este último caso, por ejemplo, la capacidad de adaptación de la población nativa hizo que el cristianismo colonial fuera el resultado de las múltiples y complejas recreaciones de los elementos religiosos que les imponían los llamados evangelizadores. El desarrollo de la Nueva España se sustentó en una organización desigual en la que, por un lado, estaban las minoritarias élites de origen peninsular y nativo, y por el otro, la mayoría de la población autóctona y los esclavos recién llegados. Por supuesto, como hemos visto, a los miembros de las élites les interesaba mantener y reforzar a toda costa las diferencias entre los grupos y regular o prohibir estrictamente las uniones entre personas pertenecientes a diferentes grupos. En este sentido, algunos estudiosos han señalado que para mantener el mito fundacional del mestizaje, la versión oficialista de la historia ha centrado su atención en el grupo minoritario de los peninsulares y criollos, así como en sus instituciones, en el gobierno virreinal y en la iglesia. En sentido contrario, el análisis de esa época prácticamente no se ha ocupado en lo acontecido con la inmensa mayoría indígena y con los individuos de origen africano. ¿Cómo se ha justificado esto? Tal vez bajo el argumento de que un grupo minoritario ejercía el control del régimen colonial.
Sin embargo, para los estudiosos, el hecho de que se haya priorizado la atención en este pequeño grupo también ha sido una manera de sobreestimar o incluso de exagerar la magnitud de ese dominio, así como de ahondar las desigualdades que construyó. Además, ha servido para mantener una versión tendenciosa y única acerca de lo acontecido en esa época. Y en esa versión, el mito del mestizaje ha tenido un papel central. Así, la construcción de la falaz mezcla racial nos ha impedido ver y comprender desde diferentes perspectivas la complejidad de las relaciones que se dieron durante la etapa colonial. Incluso, los estudiosos señalan que, en nombre de una unidad y homogeneidad de la población que nunca se dio y que tampoco existe en la actualidad, pueden ocultarse o disfrazarse los aspectos más violentos y desiguales de ese régimen. Pero el mito del mestizaje, es decir, de que todos los mexicanos somos iguales, ha persistido aún con las evidencias en su contra, como en el caso del español, que es la lengua oficial de este supuesto mestizaje. Por ejemplo, a mediados del siglo XIX, la mayoría de la población mexicana hablaba más de un centenar de lenguas indígenas. En la actualidad, alrededor del 6% de la población es hablante de alguna de estas lenguas. Continuaremos con esta interesante historia en la siguiente entrega.